Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a nuestro canal de YouTube. Saludamos a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos ven a través de este medio. Le mandamos bendiciones y saludos a todos aquellos que están compartiendo esta palabra del Señor. Le agradecemos a aquellos hermanos que envían a otros hermanos también de diferentes lugares el mensaje que nosotros cada domingo enviamos, porque eso también ayuda a que la palabra del Señor siga creciendo y siga avanzando en medio de este tiempo. Quiero compartir el tema también con respecto a lo que veníamos hablando el domingo pasado, de ir en camino a la madurez espiritual. Queremos seguir viendo esta parte de la palabra para que podamos nosotros ir tomando un poco de conciencia, porque hay cosas que a veces no nos permiten, o es el impedimento, mejor dicho, que nos retrasa o nos hace decrecer espiritualmente. Por eso bien decíamos que podemos tener muchos años de cristianos, o de creyente, o de congregante, pero siempre a veces estamos en un nivel espiritual de estancamiento. Vamos a ver algunas cosas, y esta es una de las cosas más importantes que uno debería tener en cuenta, que también genera en nuestra vida un retraso y un estancamiento, ¿sí? Entonces vamos a compartir el libro de Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 10, dice así: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Acá el Señor nos está hablando a través de la palabra del libro de Pedro del uso de nuestros labios, cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros tenemos el manejo, nuestra manera de hablar en diferentes situaciones de nuestra vida, cuáles son las cosas que nosotros ejercitamos diaria y cotidianamente en nuestro dicho. Entonces, esto es un impedimento a veces para el crecimiento espiritual. Cuando somos personas que no tenemos el control y el dominio sobre las cosas que hablamos. A veces uno habla por inercia, opina sin saber, a veces usamos el juicio, el prejuicio, también la murmuración, el chisme, la mentira. Todas estas cosas son pecados delante del Señor. Porque uno de los grandes pecados que hay en el ser humano, que quizás no se predica tanto, cuando se habla de pecado se habla de adulterio, de fornicación, de cosas así, pero no se habla de la murmuración, ¿sí? Y la murmuración es un pecado que trae grandes consecuencias, no solo a la persona que practica este pecado, sino al pueblo del Señor donde esa persona congrega. Entonces, vamos a ver a través de la Escritura cómo el Señor aborrece ciertas cosas que nosotros podemos hacer solamente con los dichos, ¿sí? Quiero leer el libro de Lucas, en Lucas capítulo 6, el verso 45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y algo que dijo el Señor también en Mateo capítulo 12, versículos 34, 35, 36, que nuestras palabras tienen un peso tan importante. Dice así el capítulo 12, verso 36 de Mateo: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces acá podemos ver que hay algo importante en nuestros dichos, en cómo nos conducimos y cómo nosotros manejamos nuestra manera de hablar.
Por eso dice también acá en la carta de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sí? Entonces podemos entender también acá en la carta de Pedro, dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. Acá habla el Señor y amonesta a tener un ejercicio de dominio propio en nuestra manera de hablar, porque eso lamentablemente traerá consecuencias a nuestra vida. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? Una de las cosas que se hace a través de las palabras o de nuestra manera de hablar es que podemos ofender a alguien y herir un corazón. Hay corazones llenos de raíz de amargura, de resentimiento y de rencor por cosas que se ha dicho o le han dicho. Entonces, podemos ver que con nuestra boca también podemos pecar, ¿sí? Y a veces, cuando está esa sensación de que no es tan grave lo que estamos haciendo, bueno, lo dije y me expresé de esa manera, o fue el momento, o fue el impulso, o fue el enojo, lo que sea, pero a veces estamos haciendo no un daño solamente a la persona, sino también que estamos pecando delante del Señor. Mire lo que dice el verso 3. He aquí nosotros, dice, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Acá el apóstol Santiago habla con respecto a que hay que tener mucho cuidado con la manera de que nosotros nos expresamos y con las cosas que nosotros hacemos con nuestro habla. ¿Sí? Por eso bien decía Pedro, si alguno quiere ver días buenos y si ama la vida, dice, refrene su lengua del mal. Es una exhortación a tener un dominio propio con respecto a lo que nosotros hablamos. Porque todo lo que nosotros hablamos está delante de los oídos del Señor, y el Señor es también el que ve y observa nuestra manera de comportarnos. Mire, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, dice, todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Dice, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué es lo que está haciendo acá el apóstol Santiago? Él está dando una comparación de que si nosotros hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo y la palabra de nosotros nos ha cambiado y estamos en una etapa de crecimiento espiritual, estas son características que nosotros se tiene que notar. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Nuestra manera de decir las cosas debe ser distinta o diferente a aquel que no tiene al Señor. Entonces, acá dice que no puede proceder de una misma fuente, agua dulce y agua salada. Eso significa que yo no puedo estar en una reunión y alabar al Señor con mi corazón o hablar la palabra de Dios y después vivir insultando o vivir maldiciendo o vivir contendiendo con otra persona. O sea, estoy usando la boca para maldecir y para bendecir. Entonces ese no es el propósito
del Señor en nosotros. Entonces, debemos de entender que hay cosas que nosotros hacemos con nuestros labios que son desagradables delante del Señor y están delante de la presencia del Señor. Y muchas de estas cosas son pecados, ¿sí? La murmuración es un pecado que trae una grande consecuencia. Ahora más adelante vamos a ver algunas historias con respecto a la murmuración, pero es un hábito que lamentablemente dentro de la iglesia y la congregación, mayormente nosotros por experiencia, las congregaciones que hemos estado, esto es un problema que siempre trae un gran mal dentro del pueblo del Señor. Pero también está escrito en la palabra lo que genera este pecado que es la murmuración. También debemos aprovechar nosotros la palabra del Señor para ir haciendo esos pequeños cambios, porque veníamos hablando nosotros el domingo pasado con respecto a la madurez espiritual. Una evidencia de que yo estoy creciendo espiritualmente es que mi forma de hablar va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque voy a ir limpiando mi corazón y mis pensamientos los voy a ir renovando a través de la enseñanza de la palabra y voy a ir sacando aquellas cosas viejas que están en mi alma y en mi mente para poder introducir la palabra del Señor. Entonces, la manera de razonar, la manera de pensar, la manera de actuar y la manera de reaccionar en ciertas situaciones va a ser de una manera espiritual y no de una manera carnal. Cuando reaccionamos de una manera carnal, nuestras palabras serán de maldición, nuestras palabras serán para ofender, nuestras palabras serán para hacer sentir mal al otro, para herir el corazón. Entonces necesitamos nosotros que haya una limpieza en nuestro corazón para que podamos tener palabras sabias a la hora de hablar cualquiera fuera la situación que estamos viviendo. Una de las cosas que se hace con las palabras o con nuestra boca, ¿sí? Porque mire, todo esto que vamos a compartir hoy es también la consecuencia que traen estos pecados, aunque parece que pasan desapercibidos. La consecuencia que trae es que no nos permiten crecer espiritualmente. Porque hay gente, ¿por qué no crezco espiritualmente? Y a veces porque estas cosas están todavía arraigadas en nuestro corazón y en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser. Aunque tenemos años de creyente en la iglesia, pero hay hábitos que no hemos cambiado, no los hemos cambiado. Entonces, como esos hábitos no son renovados ni cambiados, y tampoco le pedimos al Señor que nos ayude a cambiar estas formas que son desagradables delante del Señor, entonces nos mantiene en un retraso espiritual y en un estancamiento espiritual. Entonces vamos a ver algunas de estas cosas que son importantes para que entendamos, para poder obrar nosotros de una manera distinta. Y lo que es el libro de Lucas capítulo 6, vamos a leer del verso 37. Una de las cosas que nosotros hacemos mira lo que dice el verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena y apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que os medís, volverán a medir. Y después en el verso 41 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Sí? Acá habla de aquellos que tienen una manera de ver siempre el pecado o el error en los demás y juzgan a la persona porque si tiene alguna falencia o alguna cosa que sea notoria, emiten un juicio de pensamiento o un prejuicio sobre una persona, pero lo que no hacen es juzgarse a ellos mismos primero. Por eso el Señor dijo en San Juan capítulo 7, quiero compartir ese texto, San Juan capítulo 7, versículo 24.
dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sí? Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Sí? Si algo a veces nosotros hacemos como un error que uno puede tener, a veces miramos la apariencia de una persona o cómo es su personalidad, su carácter, su forma, y a veces juzgamos en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Debemos de entender que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, aunque yo no lo diga, eso está delante del Señor. Porque a veces el juicio es mental, ¿no? Uno juzga y piensa cosas que no son ciertas. Entonces, el Señor a nosotros nos manda que no juzguemos de una manera equivocada. Dice, juzgad con justo juicio. Por eso dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonáis y seréis perdonados. Dice, da y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo soy una persona que estoy acostumbrado a juzgar y a criticar la vida de los demás, como decía bien aquí el verso 41, que uno mira la viga o la paja del hermano, ¿sí? Pero no mira la propia viga que tiene en su ojo. Entonces a veces estamos acostumbrados a señalar a otros, a mirar la vida de otros, las falencias de otros, y pensar y hablar sobre ese tema sin darnos cuenta que en realidad nos estamos haciendo un mal a nosotros mismos. Y con la misma vara que nosotros estamos midiendo vamos a ser medidos, pero el que nos mide a nosotros va a ser el Señor. Entonces debemos, hermanos, esa costumbre, porque a veces hay gente que tiene esa costumbre de criticarlo todo, de juzgarlo todo, de siempre especular con respecto a las personas, sean siervos de Dios, sean hermanos, hermanas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, siempre están juzgando. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, verso 11, dice, hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es hacedor de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. ¿Sí? La palabra dice que uno puede juzgar con justo juicio. ¿Sí? No yo sacando mis propias conclusiones ni mis propios pensamientos de cómo es una persona. Por eso el Señor le dijo a Samuel que no juzgue por la apariencia ni por lo que veía delante de sus ojos, sino debemos juzgar con justo juicio. ¿Sí? Nosotros por eso no criticamos a nadie. Nosotros lo que hacemos es, uno puede juzgar el fruto de la persona para saber si esa persona está caminando bien o está caminando mal delante del Señor. ¿Sí? La evidencia es por el fruto que la persona manifiesta. Pero no nos ponemos a especular en nuestra mente que una persona es de una manera o de otra y ponernos a imaginar cosas en nuestra manera de pensar. No, porque sabemos que el Señor también, de la misma manera, Él juzga nuestro corazón y nuestras intenciones. Entonces debemos ser justos nosotros en no llevarnos por apariencia. Hay gente también que juzga a alguno cuando alguien cometió un error y ya lo tilda, dice, no, este es un mentiroso. ¿Sí? O se equivocó en algo y dice, no, este es un falso. Entonces ya un error ya le dio como una tilde a esa persona y ya lo dejan catalogado de tal o por cual. ¿Sí? Como dando un ejemplo, si alguien miente y fue descubierto en esa mentira, ya no, este es un mentiroso. No. A veces una persona puede tener un error, una falencia, o obrar mal, o tener un mal día. ¿Sí? ¿Sí? A veces hay gente que tiene un mal día y por ahí reacciona mal esa vez, o actuó mal. ¿Sí? Y entonces ya se lo juzga, ya se lo critica
como que esa persona es así. Y eso no es verdad, porque a veces para saber cómo es una persona en realidad usted tendría que convivir días enteros con esa persona para ver cómo es en realidad su carácter. Entonces, hermanos, debemos saber que el Señor no quiere y nos pide que no juzguemos de una manera acelerada las cosas que nosotros vemos cotidianamente, menos sobre hermanos o sobre hermanas de la congregación. Tenemos que tener nosotros, cuando vemos algo que no está bien, debemos nosotros primeramente ir a nuestra vida de oración y pedirle al Señor por la persona que estamos viendo. Por eso dice el libro de Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, sobrellevad a los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, hermanos, podemos ver que el Señor a nosotros nos manda que si vemos algún error en algún hermano o vemos alguna falencia en algún hermano, que no juzguemos, no somos personas de criticar al hermano, ¿sí? Sino que no estemos juzgando, sino que si somos espirituales, que realmente podamos ayudarle para que haya restauración. También pasa, ¿sabe? Con esto también es importante entenderlo, porque esto pasa a veces y a veces pasa con ministros también, de la palabra del Señor, que a veces Dios da dones, ¿sí? Espirituales y Dios permite que a través de esos dones uno pueda ver, percibir, o Dios le muestra a algunos hermanos cosas acerca de algo. Pero Dios siempre que muestra algo es para que esa persona sea restaurada, sea consolada, sea exhortada, sea levantada, para que pueda seguir el camino. No es para juicio, no es para que alguien lo esté condenando. Por eso dice, no juzguéis y no condenéis tampoco. Porque hay hermanos que por ahí tienen un don, Dios de alguna manera muestra cosas acerca de otros hermanos, y lo que hacen con el don que tienen lo usan como una herramienta para condenación. Y no debe ser así, ¿sí? Yo he visto de profetas a veces que Dios ha mostrado que algún hermano de la congregación estaba en pecado, en adulterio, y en vez de restaurarle, llevarlo al arrepentimiento para que pueda restaurarlo, no, se lo dijo públicamente delante de todo el mundo y terminó generando un divorcio del matrimonio de ese hermano. Entonces es una mala administración del don que le fue concedido, ¿sí? Hay cosas que Dios nos muestra espiritualmente por los dones espirituales que Él nos ha dado, y hay cosas que son para orar, hay cosas que son para decirla en el momento y hay otras que son para decirla individualmente. Y a veces Dios manda que cosas se digan, y a veces Dios manda que cosas se callen, y a veces Dios manda que cosas solamente se oren por esas situaciones. Entonces, eso es importante entenderlo, porque de esa manera uno cuida a su hermano si realmente le ama, porque el amor verdadero no hace mal al prójimo. Entonces, a veces el tener el mal hábito de juzgar y criticar hace también que estemos más retrasados espiritualmente, que no haya un crecimiento, porque siempre estamos repitiendo la acción que el Señor está viendo, como leíamos en el libro de Pedro, que los ojos del Señor están viendo lo que nosotros estamos haciendo y sus oídos están atentos. Dice, miren, dice, verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor a nosotros nos está observando cómo nosotros actuamos. Entonces, esto de juzgar y criticar es un mal que uno debe sacarse para poder crecer
espiritualmente. Si usted dice, ¿por yo por qué no crezco? Esta es una de las consecuencias porque no hay crecimiento espiritual, porque somos personas que criticamos, somos personas que juzgamos. Imagínese usted que Dios le dé un lugar de autoridad en la congregación para ejercitar un ministerio siendo usted una persona crítica. Va a hacer mucho daño dentro de la iglesia. Siempre que tengan personas que critiquen o sean chismosos o murmuradores dentro de un lugar, va a generar un mal en el lugar donde esté. Entonces, esta es una característica de que impide el crecimiento espiritual y es una costumbre y un mal hábito que uno debe quitarse, sacarse del corazón para poder crecer espiritualmente. Solamente hay muchas cosas que son tan ligadas con respecto al crecimiento espiritual y con respecto también a la manera de hablar. Solamente he sentido de parte del Señor usar estas tres cosas solamente, que es el juicio y ahora el chisme, ¿sí? El chisme también es otra cosa, es un mal también, que es como una plaga, algo de eso, ¿no? Siempre que hay un chismoso, el chisme a veces, para decirlo en otra palabra, el chisme es un rumor, ¿sí? El chisme no es nada concreto, el chisme es un rumor, puede ser verdad o puede ser mentira lo que está diciendo, pero el que tiene el hábito de ser chismoso es una persona que contamina la vida de otros. Miren lo que dice aquí en el libro de Levítico con respecto al chisme, ¿sí? Siempre una persona chismosa va a generar en la vida espiritual de la iglesia un problema. Entonces eso es un hábito que no puede estar en la vida del cristiano, ¿sí? Entonces, hermanos, esto hablamos para poder reflexionar, para poder indagar en nuestro corazón si tenemos estas características que son un impedimento para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y lo que dice Levítico 19, en el verso 16, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, ¿sí? Dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, ¿sí? Y es literal lo que dice la palabra, ¿no? Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Porque el chisme siempre trae grandes problemas y grandes consecuencias dentro de la congregación. Entonces, es como un enemigo silencioso. El chisme y la murmuración, la crítica son enemigos silenciosos. Es como dijo también en el libro de Cantares, dice la palabra del Señor: cazad las zorras pequeñas, ¿sí? Porque son las que destruyen las viñas. Entonces, estas tres características que el Señor nos permite ver con respecto al juicio, el prejuicio, el chisme y la murmuración, son esas zorras pequeñas que no tienen que estar en la iglesia porque generarán un gran problema. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 20, y yo le digo que hay tanto mujeres chismosas como hombres chismosos. Yo conozco hombres que son chismosos, que llevan y traen, siempre andan contando de algo, no sabe qué me enteré, no sabe qué me dijeron, no sabe la última novela, saben de la vida de todo, ¿no? Y el que es chismoso mayormente es crítico, es un criticón, siempre está juzgando, ¿no? Mira su parecer, piensa, saca conclusiones, especula, dice, y a veces no duerme de tanto que piensa, ¿no? Piensa en cosas que no le edifican su vida espiritual y no sabe que está cavando un pozo para su propia alma con estas cosas, ¿no? Miren lo que dice el capítulo 20 de Proverbios, en el versículo 19, dice: el que anda en chisme descubre el secreto. Dice: no te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Vio? Hay una característica ahí, ¿no? Que el que es chismoso es un suelto de lengua. Hay gente que habla en lengua espirituales, pero hay otro que es un suelto de lengua. El chismoso es un suelto de lengua. Dice: no te entremetas con el suelto de lengua. O sea que yo no me puedo relacionar con aquella gente que me viene a traer chismes de otros, ¿sí? Porque eso contamina mi vida espiritual. Esto es así, mire, es como cuando usted
Viene una persona a su casa y le cuenta algo de alguien que usted no conoce. Ahora, cuando usted ve a esa persona, usted ya tendrá un prejuicio por la información que usted recibió de esa persona. Entonces lo mirará de una manera distinta, ¿sí? Aunque no le conozca, ¿sí? Entonces, yo recuerdo una vez cuando estaba en otra congregación, un hermano de la iglesia, él era el que colocaba aires y hacía eso, trabajaba en la reparación del acondicionado, la refrigeración y esas cosas de heladeras. Y como yo sabía que él colocaba aire, entonces dije, bueno, le iba a decir para que habíamos comprado para nuestra casa un aire acondicionado y bueno, dijimos, bueno, vamos a decirle al hermano a ver si nos puede colocar el aire. Y bueno, él fue con otro hermano de otra iglesia a colocar el aire en mi casa. Y cuando él estaba colocando el aire ahí, yo estaba con ellos, estaba hablando y empezamos a compartir la palabra. Y él me dice, tengo que confesar algo, hermano. Me dice, yo tenía una manera de pensar y creía algo de vos, me dijo. Me dijo, no sabía que eras así. Porque no sé quién le dijo algo de mí. Entonces él ya tuvo un prejuicio por un chisme de algo acerca de mí. Entonces él al conocerme se dio cuenta que no era verdad lo que le estaban diciendo. Entonces podemos ver que a veces de ser una persona chismosa, porque el chismoso tiene esa característica que cuenta y recibe, ¿vio? Da y recibe, da y recibe, da y recibe. Y está, es su mundo eso, ¿vio? Siempre sabe de la vida de todos, de los familiares, del hermano, de la hermana, del primo, del cuñado, de la tía, sabe de la vida de todos, ¿vio? Por eso la palabra dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua, ¿sí? Aquel que es chismoso es una persona que no sabe controlar las palabras de su boca, ¿vio? Que va a hablar. Si le invita a usted a su casa, usted se va a ir con la mochila de todo el chismerío que esa persona sabe. ¿Sí? Entonces, y el chisme es algo como, ¿cómo lo puedo decir? Es como algo dulce, ¿vio? Para el oído, ¿vio? Es como sabroso, diría alguno, ¿vio? ¿Sí? Dice, ah, sí, ¿qué más te dijeron? No sabía eso. Contame más, contame más. Sí, a veces uno quiere, a veces a uno le gusta escuchar sobre la vida de otro. O entienda que eso es una obra carnal en nosotros. Entonces usted tiene que aprender a hacer lo que el Señor dijo, tener atención, porque el Señor dijo, mirá bien lo que oís, porque todo lo que oís se te añadirá. Si usted se junta con un chismoso, terminará siendo un chismoso. Si usted se junta con una persona que es criticona, que todo el tiempo está juzgando a otro, está criticando, pero no ve su propia vida espiritual, usted también se volverá un juzgador delante de los demás. Entonces, hermanos, el Señor quiere que estas cosas nosotros las saquemos de nuestro corazón y de nuestra manera de vivir. Son cosas de nuestra vieja naturaleza. Hay gente que siempre fue chismosa, siempre supo el chisme de todo el barrio, de toda la familia. Y cuando esa persona viene a la iglesia, se entrega al Señor, pero no hace ese cambio, terminará siempre juzgando y chismoseando acerca de todos los hermanos. ¿Sí? Yo conozco de gente que se puede sentar a hablar y hablar de todos los hermanos de la iglesia, conoce la vida de todos, ¿no? Pero vive como un desgraciado espiritual. A mí me tocó estar en otra congregación donde nosotros estuvimos antes de comenzar nosotros con la obra aquí. Nosotros estábamos en un grupo de evangelismo que salíamos a evangelizar a las calles, y el hermano que era el evangelista, que era como el principal, el líder del grupo, que eran como 12, 13 personas, cuando terminamos de evangelizar, íbamos a la casa de él y tomamos algo, una gaseosa, algo para poder refrescarnos si hacía mucho calor. Y siempre que nosotros íbamos a su casa,
pasaban 5 minutos y te empezaba a hablar mal del pastor de la iglesia. Siempre, si no era del pastor, era de la mujer o de los hijos. Siempre hablaba mal de los siervos del Señor. Entonces, bueno, nosotros escuchábamos, tratábamos de no hablar nosotros. Tuvimos 1, 2, 3, y yo ya me empecé a sentir mal, yo no quería escuchar. Y me daba cuenta que nos estaba afectando a nosotros también, porque el que recibe un chisme y lo cree, eso afecta tu perspectiva de cómo vos ves a la otra persona de quien te están hablando. Entonces, el propósito que él tenía en el chisme era que yo me ponga en contra del pastor, porque él estaba en contra de él, aunque servía en ese ministerio. Entonces le dije a mi esposa, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, esta actividad no la vamos a hacer más, porque lo bueno que hacemos en ir y compartir la palabra y después sentarnos y tenemos que escuchar chisme aunque no queremos, nos va a traer un problema espiritual. Entonces preferimos no asistir con esta gente, aunque estaban haciendo una labor espiritual, y no participaremos de escuchar cosas que no son agradables delante del Señor. Porque mira lo que dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, ¿sí? Eso habla de gente que se sienta con otros que comienzan a escarnecer, ¿sí? O como nosotros decimos, a sacar el cuero, ¿no?, a otra persona que no está presente. Entonces eso es un mal hábito de la carne que tampoco permite que nosotros crezcamos espiritualmente, porque esos hábitos del chismerío están en nuestra vida. Hay gente que lo ve como, bueno, no parece tan malo, ¿no? Pero es como un mal tan silencioso, eso, el juzgar, el criticar, el chismosear, es algo tan que pasa desapercibido, como cuando uno está acostumbrado a hacerlo, parece que lo que está haciendo no está mal, pero en realidad estamos pecando con nuestros labios delante del Señor. Por eso dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Si mi boca es para bendecir a mis hermanos, yo no voy a estar criticando ni juzgando, ni chismoseando ni hablando mal cuando no están presentes. Eso es un mal hábito que nosotros debemos sacar. Mire lo que dice el Proverbio, capítulo 17, con respecto al chisme. Recuerde que un chismoso es un suelto de lengua. O sea, la palabra está diciendo, en cierta forma, que esa persona no tiene el control ni el dominio propio de sus palabras. Y usted entienda esto en aquella persona que es chismosa. Como le cuenta a usted el chisme de alguien, ¿sí?, también le hablará el chisme a otros de su propia vida. Mire lo que dice el capítulo 18, verso 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Sí? Sí, por eso yo le digo que el chisme es como algo sabroso, ¿vio? ¿Sí? Dice, son bocados suaves, ¿vio? ¿Sí? Es un manjar para algunos, ¿vio? Y hay gente que le gusta eso, ¿vio? Ay, ¿qué pasó? Sí, en serio, vamos a orar, vamos a orar. A veces está para orar, ¿vio? Yo te cuento para que ores. No es mentira eso, hermano. Porque yo tengo un chismoso, una lengua larga, no sabe gobernar su manera de hablar, no tiene dominio propio, entonces siempre habla peste de otro, ¿vio? Esté presente, no esté presente. A veces hablan mal de los hijos, de la hija, del tío, del cuñado, del primo, del marido, de todos hablan, ¿vio? Porque es un hábito, es un mal que está en la persona, que nos puede refrenar su lengua. Entonces, es un hábito ya incorporado que la persona debe de pedirle al Señor que le desarraigue esa actitud y esa acción que siempre le llevará a un estancamiento espiritual y lo llevará siempre a estar detenido espiritualmente. La persona que es chismosa o criticona no crece espiritualmente, porque imagínense que el Señor le dé revelación a esas personas de otros siendo un chismoso. Le va a contar a todo el mundo. Va a terminar siendo un daño. Nosotros hemos visto también casos en la iglesia donde estábamos que por ahí una hermana le contaba, una hermana que era confidente de otra, le contaba su situación
matrimonial que estaba viviendo con su marido para que la persona ore y ella le abría el corazón para que la persona le ayude en la oración por su esposo, por el tema que estaba pasando. Y pasaba una semana y toda la congregación sabía lo que le pasaba al hermano. ¿Sí? Entonces la hermana entraba en una ofensa y se terminaba apartando del camino del Señor. ¿Por qué? Porque él era de tropiezo. ¿Sí? Va a buscar ayuda, pero después termina expuesta delante de todo el mundo. ¿Sí? El chismoso no mide a quien le cuenta, el chismoso habla porque no tiene control de su boca y, como dice uno, es estómago resfriado, no puede contener. Hasta que no habla no se siente bien, ¿vio? Tiene que hablar, tiene que decir. Mire lo que dice el 17:20 de Proverbios. Dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Tarde que temprano el chismoso cae en su propia red. ¿Sí? Entonces, siempre el hablar mal de otros, ser un chismoso, ¿sí? El chismoso es el que lleva y trae, ¿no? Si va a la casa de alguien, allá cuenta todos los chismes que sabe. Se va a la casa de otro, cuenta todos los chismes que sabe de otro. Así, ¿ves? Va llevando y va trayendo. Es como una carga que lleva, ¿sí? En su corazón la persona, y todo lo vomita, ¿ves? ¿Sí? No sabe si va a caer bien, si va a caer mal, si va a hacer un daño. Y el chismoso mayormente es como, no sé si alguna vez vio El Chavo, veo que un teléfono descompuesto, ¿ves? ¿Sí? Le va añadiendo cosas que no son ciertas. Y el chismoso mayormente, como es un rumor, a veces lo que lleva son mentiras, ¿no? Por eso lo que dice el libro de Pedro, ¿sí? Que leímos hoy al principio, que dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. Bueno, el juzgar, el ser un criticón y el ser un chismoso es un mal. Nosotros debemos refrenar nuestra lengua, dice, y sus labios dicen, no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé ese dominio propio para poder controlar lo que nosotros hablamos, porque por causa de nuestros pecados, de nuestros labios, son también la consecuencia que tenemos es que hay un retraso espiritual y no podemos crecer ni avanzar espiritualmente. Por eso yo le digo, usted puede tener años de iglesia y conocer la palabra, pero si tiene estos hábitos se mantendrá en un estancamiento espiritual. Ahora, cuando hay ese estancamiento espiritual, no solamente afecta la vida de la persona, sino también afecta la vida colectiva de la iglesia. Entonces, por eso en la iglesia no puede haber ni murmuradores, ni criticones, ni juiciosos. ¿Sí? Entonces, otro problema también que tenemos, grave en las iglesias, es la murmuración. Y la murmuración es un pecado que trae graves consecuencias dentro del pueblo del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos en el libro de Números, capítulo 12. En el libro de Números, capítulo 12, en el verso 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. ¿Sí? Acá resulta la historia que Moisés había tomado una mujer que no era de su pueblo. Entonces el hermano y la hermana de carne, ¿sí? Que eran parte de la familia de Moisés, empezaron a murmurar acerca de lo que él había hecho. Ellos dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice, y lo oyó Jehová. Siempre que nosotros hablemos de otro que no está presente, entienda usted, más cuando son siervos del Señor, entienda usted que el Señor oirá lo que usted dice. ¿Sí? Por eso dice la palabra, lo que se diga en lo oculto se proclamará en las azoteas. ¿Sí? O sea, va a ser expuesta la persona que termine criticando, termine juzgando, termine murmurando acerca de algo. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Y entonces Jehová, dice, descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice, cara a cara hablaré con él, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque puesto tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Dios le está mostrando
que ellos no tuvieron temor de hablar de aquel que el Señor levantó para hacer un trabajo espiritual, ¿sí? Entonces dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba, dice, leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón y María, y aquí estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Dice, porque locamente hemos actuado, dice, y hemos pecado. ¿Cuál fue el pecado? Algo tan sencillo, tan desapercibido que pasa en la mayoría de los cristianos, que es el pecado de la murmuración, ¿sí? La murmuración es un pecado que trae un gran mal a la congregación. Si usted murmura de su pastor, de la sierva del Señor, de sus hijos, de los hermanos, de los parientes, esos hábitos carnales traerán primeramente un retraso en su vida espiritual, en el crecimiento, no avanzará espiritualmente en el propósito del Señor y va a generar en la vida de otros también que sean de la misma manera. Mire lo que dice aquí el verso 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros, dice, este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Vio? Acá el pecado es la murmuración. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés dice, clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Dice, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Aquella persona que tiene el hábito de murmurar, acá vemos la consecuencia, ¿sí? Que tiene como una peste encima, ¿vio? Como una plaga, ¿vio? ¿Sí? Le cayó la lepra, ¿vio? Era una maldición eso, ¿vio? Entonces, a veces hay gente que no crece espiritualmente. Dice, ¿por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué no me va bien en las cosas? Por eso decía lo que decía el libro de Pedro. El que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. Porque hay cosas que a usted le va mal y no cambian. A veces la situación es esta específicamente, que es una persona murmuradora, que es una persona que es criticona, una persona que vive de chisme en chisme. Cuando tiene ese hábito, la bendición del Señor no estará sobre su casa, no estará sobre lo que usted hace, lo que usted ejecuta. Entonces, debe de entender que eso es una consecuencia por causa de ser una persona que murmura. Dice, así María fue echada del campamento 7 días. Y acá está la consecuencia colectiva. La consecuencia individual fue que ella quedó leprosa. Y la consecuencia colectiva era que el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces acá usted puede ver cómo genera el chisme, la murmuración o la crítica en la vida de una persona. En este caso la murmuración, que es un gran pecado delante del Señor, ¿sí? A veces, bueno, pero no parece tan grave, yo dije algo. No. El murmurar es hablar con otra persona de alguien que no está presente. Por eso siempre que usted quiera opinar sobre algo o decir algo, dígaselo a la persona de que usted está pensando algo, alguna situación que haya pasado. Sea sincero, se acerca al hermano o a la hermana o al familiar o a quien sea. Hoy tenemos un montón de medios de comunicación, ¿sí? Porque hay otros que chismosean y cuentan cosas por WhatsApp, por llamadas. Entonces, lo que tiene que hacer es ser sincero delante del Señor y con la otra persona y hablar las cosas que usted piensa. Yo siempre a los hermanos les digo lo mismo. Cuando usted ve algo en la iglesia, con respecto a lo que nosotros hacemos como responsable de esta obra que el Señor nos mandó a hacer, si hay algo que usted no entiende o no está de acuerdo, o piensa que las cosas están mal hechas, el consejo mío siempre es: no vaya a contarle a nadie lo que usted está pensando, sino acérquese a nosotros y sáquese sus dudas, porque nosotros queremos el bien de todos. Ahora hay gente que tiene la costumbre de pensar, guardar lo que piensa
y murmura, ¿vio? Le cuenta a otro lo que piensa. ¿Y vos qué pensás? No, me parece que está mal lo que está haciendo. Y sí, yo creo que sí. Y bueno, o vamos a orar para que Dios le muestre. No, no, usted tiene que hablar con la persona y usted se saca sus dudas, porque nosotros también somos hombres y mi esposa de carne y hueso, como ustedes, o cualquier hermano. Entonces podemos tener errores, equivocaciones y falencias. Todos estamos en un proceso de madurez y estamos en un proceso de perfeccionamiento. Entonces podemos tener errores y aciertos. Entonces la oveja y el pastor trabajan juntos. Eso vale también que nosotros nos podemos equivocar en algunas cuestiones. Entonces, qué bueno sería que un hermano diga: mira, hermano, yo pienso esto, vi tal cosa, o cómo hicieron tal cosa y me parece que no sé si está bien o no. Y pedir una opinión con respecto al tema, o con respecto a la palabra también. Entonces esas cosas, se sienta uno, lo habla y uno puede tomar decisiones, hacer cambios si es necesario. Porque es posible que nosotros también como humanos nos podamos equivocar en muchas cosas. Ahora lo que no se debe hacer es compartir con otro lo que yo pienso y murmurar. Murmurar significa hablar entre dientes, ¿sí? Hablar entre dientes lo que yo estoy pensando. Ahora qué importante es darse cuenta que el Señor, cuando habla del juicio o de que uno juzga a otro, Él puede verlo. Cuando uno chismosea también, pero que Él oye cuando alguien murmura de otra persona, ¿sí? Nosotros ponemos el ejemplo acá del siervo de Dios porque es el ejemplo que da la palabra, ¿no? Pero sabemos que la murmuración genera grandes daños dentro del cuerpo de Cristo, porque es un pecado que trae retraso y a veces también genera división dentro de la iglesia, ¿sí? Yo con este hermano que nosotros le compartí recién, que era evangelista, todo el grupo que él tenía, que eran como 12 o 13 personas, todos tenían la misma mirada, la misma perspectiva del pastor de la iglesia por lo que recibían de él. Era una persona que murmuraba mucho y era tosco y duro de corazón y no quería cambiar. Él tenía algo contra el pastor, nunca enteramos cuál fue el problema, y siempre le hacía la contra, ¿vio? Y hasta que llegó un momento que el Señor le habló fuerte a través de un profeta, le dijo que yo iba a ajustar cuentas con él y que le daba la última oportunidad para que él cambie, porque estaba generando una división dentro de la iglesia por causa de la murmuración. Lo que pasó que primero el hermano perdió su mujer, perdió su matrimonio, cayó enfermo y después terminó muriendo. Y era un hermano joven, 40 y pico de años. Entonces, siempre hemos orado para que el Señor, Dios quiera, se haya arrepentido de las cosas que él hacía, porque no parece tan grave, ¿vio? Pero en realidad la murmuración trae consecuencias durísimas, ¿sí? Mire lo que dice acá el capítulo 13, vamos a ver el capítulo 13, verso 31, acá habla de la misión de los 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra, y hubo 10 príncipes que hablaron mal. Después tuvo Josué y Caleb, que fueron los que dieron un buen informe. Y mire lo que dice el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel en la tierra que habían reconocido. ¿Sí? Mire lo que dice acá el versículo 26, 14, 26. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerá en vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado, dice, contra mí. Ellos nunca dijeron nada en contra del Señor, siempre hablaron en contra de Moisés, pero el Señor se lo atribuyó como de una manera personal. Entonces, esta gente quedó postrada en el desierto, ¿sí?
Mira el verso 36 del capítulo 14, dice: a los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar, dice, contra a él toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, dice, murieron de plaga delante de Jehová. ¿Sí? Siempre que hay murmuración, siempre hay una consecuencia. ¿Sí? Y a veces entonces usted pregunta, ¿por qué usted no crece espiritualmente? ¿Por qué no puede crecer? ¿Por qué no le va bien? Recuerda lo que dijo Pedro: aquel que quiere llevar días buenos y ama la vida, dice, refrena su lengua del mal. A veces las cosas nos van mal y hay cosas que no, la bendición de Dios no llega a nuestro hogar, es porque somos personas críticas, porque somos personas que nos juzgamos todo y murmuramos todo el tiempo. Y la murmuración está delante del Señor. También un grupo, aquí en el capítulo 16, que eran los hijos de Coré. Coré tenía en su corazón, se rebeló en contra de Moisés y dijo, bueno, él no nos va a dirigir más. Y contendió contra Moisés y levantó una gran murmuración delante del pueblo y hizo un séquito con 250 personas. Y entonces el Señor determinó que la tierra se abra y se los trague a ellos, sus familias, con todo lo que tenían. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que siempre que hay murmuración en el pueblo del Señor, habrá un retraso. ¿Por qué no entró el pueblo a la tierra prometida? Porque era gente que murmuraba y se quejaba delante del Señor. Siempre se estaban quejando, siempre estaban quejándose de algo, siempre estaban murmurando por algo, siempre estaban en contra de Moisés o de Aarón, siempre tenían algo que decir. Entonces cuando el pueblo del Señor es así, lastimosamente, traerá una consecuencia que va a afectar la vida espiritual, el crecimiento espiritual, no solo de la persona que murmura, sino también de la persona que está al frente de la iglesia y también la gente que trabaja dentro de la iglesia. ¿Sí? La murmuración es como un cáncer, ¿no? Que va tomando control del cuerpo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces es importante, hermano, que nosotros pongamos delante del Señor si tenemos estos hábitos que son un impedimento para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente. Si hay algo que el Señor no quiere en nosotros, son estas cosas. Que no seamos personas críticas, que juzguemos rápidamente. Y si juzgamos, juzgamos con un justo juicio. Habla de una manera espiritual. Que yo no juzgo a la persona, sino que sí puedo juzgar la obra de la persona. ¿Sí? Pero no la persona, porque yo no la conozco, yo tendría que convivir con alguien para poder juzgarle a la vida de la persona. Pero a veces no tomamos atribuciones que solo Dios las tiene. Entonces, hermanos, necesitamos saber que estos son pecados silenciosos que están en nuestro corazón. Por eso dice, el hombre del buen tesoro sacará las buenas cosas. ¿Sí? El buen tesoro de su corazón sacará las buenas cosas. Pero el hombre del mal tesoro sacará las malas cosas. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos, podemos ver que el Señor siempre está tratando de ayudarnos para nuestro crecimiento espiritual. Entonces usted tiene que mirarse hacia adentro, ¿sí? Y siempre es mejor mirar primero la paja que tenemos en nuestro ojo y no la paja del ojo ajeno, para que podamos realmente crecer espiritualmente. Ahora, ¿por qué no crecemos? Bueno, estas son algunas consecuencias, ¿sí? Porque somos personas que no sabemos todavía y no hemos aprendido, a pesar que hemos estado tanto tiempo en la congregación o tenemos tantos años de cristianos, no hemos aprendido todavía a dominar, ejercitar el dominio propio sobre nuestras palabras. ¿Sí? A veces con nuestras palabras ofendemos, con nuestras palabras lastimamos, con nuestras palabras insultamos, con nuestras palabras maldecimos, con nuestras palabras chismoseamos, juzgamos, criticamos y con nuestras palabras murmuramos delante del Señor. Todo lo que nosotros hagamos estará delante de la presencia del Señor. Sus oídos están atentos, dice, a la oración del justo. Dios a nosotros nos ha justificado por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces somos justos delante de Él. Entonces nuestras palabras están delante de la presencia del Señor. Entonces, hermano, usted entienda y considere que si usted tiene este hábito de murmurar, de criticar, debe pedirle al Señor que le ayude a cambiar rotundamente esa manera de ser, porque es desagradable delante del Señor. Y la persona que tiene estos hábitos tiene
sus frutos contaminados y tiene también un retraso espiritual que le impedirá crecer y avanzar en el propósito del Señor. Entonces, hermanos, pídale al Señor de corazón que pueda limpiar su manera de pensar, que pueda limpiar su corazón, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Eso está ahí, guardado ahí. Por eso tenemos el hábito de chismosear, de criticar, de murmurar, porque está ahí en nuestro corazón. Y como hablar es gratis y pensar cosas que a veces no son ciertas es gratis, y como bien decía el libro de Proverbios, que es un bocado suave el chisme, entonces lo hacemos, como no vemos ninguna consecuencia literal sobre nuestra vida, pero espiritualmente es un mal y un pecado que está ahí siempre solayando nuestra vida espiritual y no nos permite avanzar. Por eso la murmuración, el primero en murmurar fue Satanás. ¿Sí? Le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, le dijo. ¿Sí? Satanás sabía lo que el Señor le había dicho con respecto al árbol que no debía comer. Dijo, con que Dios dijo eso. Y le hizo dudar, le engañó los sentidos. Y Eva pecó. ¿Sí? Entonces, por una murmuración también vino la desobediencia. Siempre que hay murmuración hay consecuencias, hermano. Sea en un trabajo, sea en una familia, sea en una iglesia, en el ambiente que usted se mueva. Y hay murmuración, cuando hay un espíritu de murmuración en la gente, y eso está como un hábito, habrá consecuencias. Habrá pleitos, contiendas, disensiones, divisiones. Entonces, hermano, estas son cosas que nosotros debemos desarraigar de nuestro corazón, de nuestra forma de vivir, para poder crecer espiritualmente. Así que, amados hermanos, en el nombre del Señor yo les animo que usted pueda examinar su corazón para que pueda crecer espiritualmente. Cada uno conoce su manera de ser, su forma. Si usted es un chismoso, un criticón, cada uno lo sabe. Yo sé si soy una persona que hago estas cosas o no. Y delante del Señor no me voy a escapar, porque no hay nada se puede ocultar. ¿Sí? Nadie se puede burlar del Señor. Entonces, usted necesita considerar estas cosas y verá su vida de otra manera. Porque usted dice, ¿por qué no crezco en las cosas espirituales? Y a veces porque usted tiene estas características incorporadas en su forma de vivir, y como son desagradables, son pecaminosas delante del Señor, porque mayormente esto no se predica como un pecado, pero sí son los pecados de la boca, ¿sí? Que son las que nos traen una consecuencia de retraso y estancamiento espiritual. Así que oremos, hermanos, al Señor, y que el Señor nos ayude a seguir creciendo y madurando en las cosas espirituales. Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pido que bendiga, Señor mío, la vida de mis hermanos, aquellos que oyen la palabra, Señor. Y aquellos hermanos, Señor mío, que están peleando, Señor amado, con estas formas, Señor, estas características, Señor mío, de hábitos, Señor, que tenemos incorporados a veces, Señor mío. Te pedimos, Señor mío, que nos ayude, Señor amado, a que seamos personas que no andemos en el chisme, en el juicio, en el prejuicio, hablando mal, gratis, Señor, de otras personas, Señor. Que no murmuremos de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras hijas, que no estemos hablando mal de nadie, Señor mío. Ayúdanos que de nuestra boca sea una fuente que salga una sola agua, Señor. Que salga esa palabra de vida, Señor, una palabra de aliento, una palabra, Señor, que pueda restaurar, consolar, transformar la vida de otros, Señor. No una palabra que genere una condenación ni un juicio, Señor mío, sobre otros, Señor amado. Ayúdanos a ser hombres y mujeres espirituales, Señor mío. Que en medio de esta generación perversa y depravada, Señor amado, seamos nosotros los que alumbramos, Señor, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hablar, Señor mío. Que podamos hablar bien, Señor amado, y que venzamos el mal con el bien, Señor. Que podamos, Señor, usar nuestros labios, Señor, como un instrumento de bendición y no de maldición, Señor mío. Ayúdanos a salir, Señor mío, de estas costumbres, Señor amado, de la carne que nos hacen daño, Señor mío, que nos retrasan, Señor amado, que nos estancan, Señor mío. Y en muchos casos algunos quedan muertos espiritualmente, Señor mío, los anula espiritualmente, Señor, quedan en un estancamiento, Señor mío, porque estos hábitos son parte de la vida y no quieren renunciar a eso, Señor mío. En el nombre de Jesús, Señor mío,
Te pedimos, Señor amado, que nos ayude, Señor, a quitar estas cosas que son desagradables delante de tus oídos, Señor mío. Porque así como Moisés, Señor mío, Aarón y María, Señor mío, ellos fueron, Señor, aquellas personas que hablaron en contra de tu siervo, y tú oíste las palabras, Señor mío. Así también sabemos que nosotros, cuando hablamos, Señor mío, con otras personas, y si murmuramos, Señor, estarán delante de tus oídos, Señor. Esta palabra es para que reflexionemos y para que podamos crecer y tomar decisiones para nuestro beneficio espiritual, pero también para el beneficio colectivo de la iglesia y de la congregación, Señor. Ayúdanos, Señor mío, que en esta casa no haya este espíritu de murmuración, de críticas, de chismes, Señor mío, sino que haya sabiduría, entendimiento y siempre nuestras palabras sean de bien y no de mal, Señor amado. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor mío, porque pecamos delante de tu presencia, Señor mío. Te pedimos perdón, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús, y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos esté limpiando, nos esté ayudando para hacer cambios radicales en nuestra vida y poder crecer espiritualmente y ser un árbol fructífero, Señor mío, que glorifique tu nombre, Señor. Te damos gracias y le damos gracias al Señor y le doy gracias a todos los hermanos que ven este video y bueno, que esta palabra sea para que usted reflexione y haga cambios en su vida para que pueda seguir creciendo. Recuerde que estos hábitos malos en nosotros, aunque a veces mayormente no se predica como un pecado, son pecados delante del Señor que nos traerán una consecuencia espiritual. Así que, amados hermanos, con la ayuda del Señor seguiremos predicando la palabra y estaremos viendo en el próximo video. Les mandamos saludos y bendiciones, que tengan una buena semana en este tiempo y seguimos orando, buscando al Señor en oración y en ayuno, como ya lo he dicho en un aviso, indeterminadamente hasta que las puertas se vuelvan a abrir para que podamos congregarnos todos en el nombre del Señor en este lugar. Mientras tanto, perseveraremos en la oración, en el ayuno y en la búsqueda de la presencia de Dios y predicando la palabra a través de este medio para que usted pueda seguir creciendo. Medite en esta palabra, reflexione y haga cambios para que el fruto en su vida espiritual sean notorios. Así que le mandamos saludos, muchas bendiciones a todos los hermanos y las hermanas y que la palabra del Señor les sea de provecho. Y con la ayuda del Señor nos veremos en el próximo video. Bendiciones.